Buenas noches, queridos estudiantes. El día de hoy nosotros vamos a ver el tema que nos corresponde a historia, ¿sí? El día de hoy nosotros vamos a abordar sobre el legado romano y los derechos romanos, ¿sí? Como introducción al legado romano, un momentito. El legado romano constituye una de las influencias más significativas y perdurables en la historia de la humanidad. La civilización romana, que floreció desde el siglo VIII hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, dejó una huella profunda en múltiples aspectos de la vida occidental, moldeando la cultura y el derecho de la arquitectura, la ingeniería, el gobierno y el arte y la lengua. Este legado no solo transformó el mundo antiguo, sino que sigue siendo un pilar fundamental en las sociedades modernas, especialmente en Europa, América y en otras regiones influenciadas por la expansión del Imperio Romano. Roma, en su auge, fue capaz de establecer un imperio vasto que abarcaba tres continentes europeos, Asia y África. Este imperio, en su apogeo, extendió su influencia desde las Islas Británicas hasta el norte de África y desde Hispania hasta Mesopotamia, lo que permitió la difusión de su cultura, leyes, infraestructura y valores en una amplia gama de pueblos y civilizaciones. A través de sus conquistas y políticas, Roma estableció una de las redes de ciudades interconectadas, facilitando el intercambio de ideas, bienes y tecnologías, lo que sentó las bases para el desarrollo de la civilización occidental. Una de las contribuciones más destacadas de Roma fue la creación de un sistema de derecho que sigue vigente en muchas naciones actuales, el derecho romano, basado en principios de justicia, equidad y protección de los derechos individuales, se convirtió en la columna vertebral de las leyes de muchos países modernos, especialmente en Europa, en América y en Latina. La famosa Corpus Juris Civilis, recopilaron de leyes ordenadas bajo el emperador Justiciano. Se convirtió en una referente para la legislación contemporánea. En el ámbito de la arquitectura y la ingeniería, los romanos innovaron en la construcción de infraestructuras que mejoraron la vida cotidiana. La creación de una red de caminos pavimentados, puentes, acueductos y edificios públicos como los foros, anfiteatros y temas reflejados la avanzada capacidad técnica de los romanos. Estos logros no solo eran impresionantes desde el punto de vista estructural, sino que también contribuían a la cohesión del imperio, facilitando la administración y el control de vastos territorios. En el campo de la organización política, Roma también dejó un legado duradero, el modelo del gobierno republicano que evolucionó hacia el sistema imperial, ofreció una estructura administrativa que inspiró a futuras naciones, particularmente en su énfasis en la centralización del poder, pero también en la importancia de las leyes y y la participación ciudadana. La creación de instituciones como el Senado, los cónsules y los magistrados, así como la idea de un imperio bajo un solo gobernante, sirvieron de modelo para para la constitución de gobiernos en siglos posteriores. El impacto de Roma también se extendió al lenguaje, ya que el latín, lenguaje oficial del imperio, dio lugar a las lenguas romances como el español, el francés, el italiano, el portugués, el rumano. Estas lenguas siguen siendo habladas por millones de personas hoy en día, y muchas palabras y expresiones latinas continúan siendo utilizadas en los ámbitos legales, científicos, eclesiásticos y culturales. En cuanto a la cultura y el pensamiento,
El legado romano integró el elemento de la cultura griega, adaptándolos y transformándoles para su propio uso para dando lugar a una función única que impulsó el desarrollo del pensamiento occidental, ¿sí? También se puede hablar que la filosofía, las artes y el teatro y la literatura romana, al igual que sus influencias en las ciencias y las matemáticas, sigue siendo estudiados y admirados. La obra de autores como Cicerón, Virgilio, Horacio, Seneca, entre otros, proporcionan valiosos conocimientos sobre la ética, la política, la guerra y la moralidad que continúan siendo relevantes en la actualidad. ¿Sí? Entonces, el legado romano es un componente esencial de la historia de la humanidad y su influencia sigue siendo profunda y duradera. En los tiempos modernos, desde las leyes hasta las lenguas, la arquitectura, la política, y Roma dejó un legado que modeló las bases de la civilización occidental. Este legado sigue siendo una fuente constante de inspiración y aprendizaje, y su estudio nos permite comprender mejor las raíces de las instituciones, costumbres y valores que siguen dando forma a la sociedad contemporánea. ¿Sí? Entonces, pronto aparecen los derechos romanos. Constituyen uno de los legados más significativos y duraderos de la civilización romana. A lo largo de más de 1000 años desde la fundación de Roma en el siglo VIII a.C. hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V después de Cristo. El sistema jurídico romano evolucionó, dejando una huella profunda, ¿sí? En la historia de derechos y en las estructuras legales de muchas sociedades modernas. Este conjunto de normas, principios jurídicos desarrollados en respuestas a las necesidades de una sociedad que abarca vastos territorios y culturas diversas, sentó las bases de derecho occidental contemporáneo y sigue influyendo en las legislaciones del país de todo el mundo. ¿Sí? El derecho romano comenzó en sus primeras etapas como un sistema basado en costumbres y tradiciones conocidos como el civile, que se aplica principalmente a los ciudadanos romanos. ¿Sí? A medida que el Imperio Romano crece y se expandió al sistema judicial, fue adaptándose y diversificándose para hacer frente a los complejos problemas legales derivados de la convivencia y de personas de distintas culturas, religiones y orígenes. Así, el derecho romano incorporó y sintetizó influencias de otras culturas, especialmente de la griega, y desarrolló un cuerpo de normas que, si bien inicialmente aplicaba solo a los ciudadanos romanos, con el tiempo se extendió a los ciudadanos, lo que permitió una mayor cohesión del vasto imperio. ¿Sí? Una de las características esenciales es el derecho romano, fue su capacidad para evolucionar y adaptarse a los cambios sociales y políticos y económicos del imperio. A lo largo del siglo, el derecho romano se fue estructurando de manera sistemática, dando lugar a una distinción entre distintos tipos de normas que se establecían en aquel tiempo. Uno de los momentos claves en el desarrollo del derecho romano fue la redacción de Corpus Juris Civilis en el siglo VI después de Cristo, bajo el emperador Justiniano. Este comprendió legal que recopilaba y organizaba leyes romanas de los siglos anteriores. Fue fundamentalmente para la posterior evolución del derecho en Europa y se convirtió en la base de dos sistemas jurídicos de muchas naciones occidentales. ¿Sí? El derecho romano también destacó por su enfoque en la justicia y la equidad, principios que aún resuenan en los sistemas jurídicos modernos. El concepto de istu natural y la idea de que la ley debe ser aplicada de manera justa y razonable para todos los ciudadanos.
¿sí? Independientemente de su estatus social, fueron fundamentales para el desarrollo de la noción de derechos humanos. Además, los romanos dieron gran importancia a los principios de propiedad, contratos familiares, herencia y elementos que continúan siendo fundamentales en el derecho contemporáneo. ¿Sí? Entonces, el impacto del derecho romano no solo fue profundo en la época en la que se desarrolló, sino que ha perdurado a lo largo de los siglos. A lo largo de la Edad Media, el Corpus Juris Civilis fue redescubierto en Europa, especialmente en las universidades de Bolonia, y a partir de ahí influenció en la creación de sistemas legales de los países europeos. Durante la época moderna, mucho de las ideas del derecho romano fue incorporadas en los códigos civiles de los países europeos, como el Código Napoleónico de Francia, que a su vez inspiró otras naciones del mundo. ¿Sí? Entonces los derechos romanos en general, chicos, no solo constituyen un aspecto fundamental de la historia jurídica, sino que también son la primera piedra angular de muchos de los sistemas legales que rigen nuestras sociedades actuales. La influencia del derecho romano puede observarse en el concepto de justicia, la organización de los tribunales, la protección de la propiedad, los contratos y los derechos, sí, de los individuos, elementos que siguen siendo esenciales en la legislación contemporáneas. La durabilidad y relevancia de derechos subrayan la grandeza de Roma no solo como un imperio militar y político, sino que también como una civilización capaz de crear un sistema legal que ha trascendido desde los siglos. ¿Sí? El legado cultural de Roma. ¿Sí? El legado de una civilización. Los romanos dejaron en herencia muchos aspectos en la actualidad, después de más de 1500 años, están presentes en la sociedad. La romanización de los pueblos conquistados consistió en la adopción de la lengua y la cultura de los romanos. Entre los aspectos de la romanización más importantes sobresalen ciudades y caminos. Los romanos organizaron el imperio construyendo una red de ciudades y caminos que son el origen de muchas ciudades y vías de comunicación actuales de Londres o Viena. También la urbanización colonial en América que recibió de España tiene influencias de Roma. ¿Sí? ¿Sí? El derecho romano, desde su fundación, las leyes romanas, como las de los demás pueblos antiguos, se basaban en las costumbres transmitidas de forma oral, ¿sí? Lo que podía prestarse para condenar inocentes y proteger los privilegiados de los más poderosos. Ante esta situación en el siglo V a.C., ¿sí? Los plebeyos romanos presionaron para que los magistrados redactaran una de las primeras códices de leyes escritas en la historia. La ley de las 12 tablas en las cuales se establecieron leyes que garantizaban la igualdad, ¿sí? De todos los ciudadanos ante la ley. Además de las 12 tablas, durante la República del Derecho Romano también se basó en los plebiscitos
normas y elaborados por los comicios en edictos, ¿sí? El ascenso del imperio trajo consigo la inutilización de los anteriores, ¿sí? Fue fuentes de derecho y se erigió s- la figura de emperador como legislador. Sin embargo, fue en este periodo de la historia romana que se compilaron las leyes de la República, ¿sí? Entonces, les voy a explicar la tareita del día de hoy, ¿sí? Usted va a hacer un fragmento, un párrafo de unas 5 líneas. ¿Qué significó para usted? Puede copiarlo del material de trabajo o puede investigarlo, ¿sí? ¿Qué significa o qué entiende por derecho romano? Está en la página 5. Ahí usted puede abrir la página y puede hacerlo, ¿sí? Puede realizarlo, puede copiarlo o también lo que usted entendió. Nada más que decir, mis chicos, la plataforma estará subida la tareita, ¿sí? Y que tengan una buena noche. Hasta luego, mis chicos. Cuídense.